Estaba de pie en mi vestíbulo, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta, comprobando mi reflejo en el espejo del pasillo una última vez. Parecía cansada. No el tipo de cansancio que arregla una buena noche de sueño, sino el agotamiento profundo, que llega hasta los huesos, que viene de años intentando mantener la paz. Ajusté mi abrigo, tomé aire y alcancé el pomo. Iba camino a casa de mi hermana Vanessa para lo que ella llamaba un brunch de reconciliación. Solo nosotras las hermanas, dijo. Un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiera girar la cerradura, mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje suyo preguntando si ya iba en camino. En cambio, la pantalla se iluminó con un mensaje de Carlos, el abogado de la herencia familiar. 3 palabras, todas en mayúsculas: llámame ahora. No vayas allí. Me quedé paralizada. La urgencia de aquellas palabras atravesó el silencio de la mañana como una sirena. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla un segundo antes de marcar. Carlos contestó antes de que terminara el primer tono. Carmen, escúchame con mucha atención, dijo, bajando la voz a un susurro áspero que me puso los pelos de punta. No vayas a esa casa. No comas nada de lo que te dé. Cierra la puerta con llave ahora mismo. Voy para allá. Ese fue el momento en que el suelo se abrió bajo mis pies. Me quedé congelada en mi propio pasillo, con el corazón martilleándome contra las costillas. Antes de contarte lo que me mostró, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto esta noche. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 20 minutos después, llegó Carlos. Ni siquiera se molestó en abrir el paraguas, simplemente avanzó por mi camino bajo la lluvia helada, apretando contra el pecho una gruesa carpeta de plástico como si contuviera códigos nucleares. Cuando abrí la puerta, no me dio un abrazo ni un saludo. Pasó directamente, arrojó el archivo mojado sobre la isla de la cocina y se giró para echar el cerrojo. Siéntate, Carmen, dijo. Su voz tenía el tono plano y profesional que solía reservar para leer testamentos. Lo que voy a mostrarte va a doler, pero necesito que lo leas como una contable. No como una hermana. ¿Puedes hacerlo? Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Aparté la silla y me senté. La carpeta era pesada. La abrí. La primera página no era una invitación ni una carta. Era un escrito judicial, una petición de urgencia ex parte para la tutela de la persona y del patrimonio. Mis ojos recorrieron la jerga legal, deteniéndose en las palabras que importaban: demandada, Carmen Rodríguez. Solicitantes, Vanessa y Alejandro López. Motivo, brote psicótico maníaco agudo. Peligro para sí misma y para los bienes. Requiere suspensión inmediata de derechos. Sentí que una risa brotaba en mi pecho, aguda e histérica, pero la tragué. ¿Están diciendo que estoy loca?, pregunté, con voz mortalmente calmada. No solo loca, corrigió Carlos, señalando la segunda pestaña: incapacitada. Mira las pruebas. Pasé la página. Era una foto mía tomada hace 2 meses, con aspecto desalillado, los ojos muy abiertos, el vestido manchado con lo que parecía sangre debajo. El pie de foto decía: demandada exhibiendo comportamiento violento e impredecible en el funeral de los padres. Miré la foto y, de repente, el recuerdo encajó como una hoja de balance que por fin cuadra. El funeral. Llevaba el vestido vintage y de seda blanca de mi madre. Estaba junto a la tumba, conteniéndome, cuando Vanessa tropezó. Avanzó tambaleándose, supuestamente enganchándose en la hierba, y vació una copa entera de Rioja sobre la parte delantera de mi vestido. Recordé el shock frío del vino empapando la seda. Recordé a Vanessa gritando, no pidiendo disculpas, sino horrorizada: Dios mío, Carmen, estás perdiendo el control. Ni siquiera puedes sostener una copa. ¿Por qué tiemblas? Que alguien la ayude. Yo no temblaba. Yo no sostenía ninguna copa. Ella me la había tirado encima. Pero en ese momento, con todos girándose a mirar, con la mancha roja extendiéndose como una herida de bala en mi pecho, yo parecía desquiciada. No había sido torpe. Había estado montando una escena del crimen. Lo planeó, susurré. El vino, los gritos. Estaba construyendo un portafolio. Pasé las siguientes páginas.
Declaraciones juradas de amigos preocupados que nunca había conocido. Un registro de citas perdidas que Alejandro debía haber borrado de mi calendario en la nube. Era una obra maestra de ficción. No solo querían tomar el control. Querían borrar mi persona. ¿Por qué?, pregunté, alzando la vista hacia Carlos. ¿Por qué llegar tan lejos? Yo pago sus tarjetas de crédito. Yo pago los impuestos de la finca. ¿Por qué destruir a la gallina de los huevos de oro? Carlos no dijo nada. Solo deslizó una hoja de papel sobre la encimera de granito. Era una tasación de la finca Rodríguez. 13,5 millones de euros. El número estaba allí, en negrita y negro. Lo miré fijamente. Yo había estado pagando 42.000 euros al año en impuestos para mantener esa casa en la familia, tratándola como un sitio patrimonial, una carga que me honraba llevar. Vanessa no veía un hogar. Veía un boleto de lotería. Veía 13,5 millones que actualmente estaban bloqueados en un fideicomiso al que no podía acceder a menos que la fiduciaria, yo, fuera declarada incompetente. La frialdad que me invadió entonces no fue miedo. Fue el desapego gélido y clínico que siento cuando encuentro una discrepancia en el libro de un cliente. Esto no era una tragedia familiar. Era un caso de fraude. Y yo era la auditora. Cerré la carpeta. Mis manos estaban firmes. Vale, dije. Quieren una hermana loca. Van a tener una investigación forense en su lugar. Abrí mi portátil. La pantalla se iluminó con la familiar luz azul de mi espacio de trabajo, normalmente un lugar de orden y lógica. Pero hoy, lo primero que apareció no fue una hoja de cálculo. Fue una notificación de redes sociales. Vanessa López está en directo. Mi dedo se detuvo sobre el trackpad. Sabía que no debería mirar. Sabía que solo me envenenaría. Pero necesitaba conocer la narrativa antes de poder desmontarla. Hice clic. El vídeo llenó la pantalla. Vanessa estaba sentada en su salón bañado por el sol, la imagen perfecta de una elegancia angustiada. No llevaba su habitual glamour de diseñador. Llevaba un jersey beige amplio y suave, abrazándose las rodillas, pareciendo pequeña y vulnerable. Sus ojos estaban enrojecidos, brillando con lágrimas que no caían del todo pero que captaban perfectamente la luz del green light. No quería hacer esto, susurró a la cámara, con la voz quebrada justo lo suficiente para romper corazones, pero sé que os habéis dado cuenta de que no he publicado nada. La verdad es que mi familia está en crisis. Mi hermana Carmen, la queremos tanto, pero está enferma. Está en espiral. Intentamos hacer una intervención discreta hoy, un brunch, solo para hablar, pero ni siquiera abrió la puerta. Está paranoica. Cree que somos enemigos. Y me destroza porque quizá tengamos que tomar decisiones legales muy duras para protegerla de sí misma. Los comentarios pasaban tan rápido que se difuminaban. Eres una hermana increíble. Rezando por ella. La enfermedad mental es tan dura para la familia. Haz lo que sea necesario para salvarla. Miré, y por un segundo sentí el viejo impulso de gritar, de defenderme, de escribir en el chat que mentía. Pero entonces la parte forense de mi cerebro tomó el control. Me recliné y diseccioné la actuación. Esto no era solo mentir. Era algo mucho más sofisticado. Era la táctica del troll preocupado. Veréis, el enemigo más peligroso no es el que te grita en público. Es el que llora por ti. El troll preocupado es una forma armamentística de empatía. Al presentar su agresión como protección y su codicia como carga, Vanessa me quitaba el derecho a enfadarme. Si contraatacaba ahora, no parecería una víctima defendiéndose. Parecería una paciente desquiciada atacando a su cuidadora. No solo me estaba robando los bienes. Estaba robándome preventivamente la credibilidad. Estaba usando el lenguaje del amor para construir una jaula. Es el gaslighting definitivo porque recluta al resto del mundo para ayudar a cerrar la puerta. Cerré la pestaña. La rabia en mi pecho era ahora fría, sólida y pesada como una piedra. Vale, Vanessa, dije a la habitación vacía. ¿Quieres jugar a las narrativas? Vamos a mirar los datos. Abrí una nueva ventana e inicié sesión en mis cuentas personales en la nube. Si afirmaban que tenía un historial de confusión y obligaciones incumplidas, tenían que haber fabricado un rastro documental. Abrí mi calendario digital de los últimos 6 meses.
A primera vista, parecía una zona catastrófica, citas con el dentista perdidas, reuniones con clientes olvidadas, comidas que supuestamente había programado y luego ignorado. Miré la pantalla. No recordaba haber programado una comida con Alejandro un martes de marzo. Definitivamente no recordaba haber perdido una fecha límite fiscal en abril. Hice clic en los metadatos de la entrada, creada por usuaria Carmen, modificada por usuario admin. Revisé el historial de inicio de sesión. Se me revolvió el estómago. Había inicios de sesión desde un dispositivo que no era mío, un iPad Pro ubicado en una dirección IP del casco histórico, la casa de Vanessa. No era demencia. Era Alejandro. Había estado accediendo a mi calendario sincronizado durante meses, borrando recordatorios en silencio, moviendo citas una hora para que llegara tarde y plantando eventos a los que nunca había accedido para que pareciera que los olvidaba. No solo me había visto luchar. Había creado los obstáculos. Cada vez que me había disculpado por llegar tarde, cada vez que había dudado de mi propia memoria, él había estado allí sonriendo, diciéndome que solo estaba estresada y sobrecargada de trabajo. Era una lobotomía digital. Habían estado hackeando mi realidad, una invitación de calendario a la vez. Hice una captura de pantalla, luego otra. Ya no solo encontraba errores. Estaba construyendo un expediente. Querían probar que había perdido la cabeza. En cambio, acababan de darme el mapa hacia su propia destrucción. Al caer la tarde, el cielo sobre la costa se había vuelto del color de un moratón reciente. La tormenta que nos habían advertido toda la semana finalmente llegó a tierra, azotando la lluvia contra mis ventanas con una violencia que hacía temblar los cristales en los marcos. Estaba sentada en la isla de la cocina mirando las pruebas del gaslighting digital de Alejandro cuando unos golpes frenéticos en la puerta principal cortaron el ruido del viento. No era el golpeteo rítmico de un repartidor ni el puño pesado de un notificador judicial. Era desesperado, irregular. Comprobé la cámara de seguridad en mi móvil. Una figura pequeña estaba acurrucada en mi porche, empapada y temblando junto a una bicicleta que habían arrojado descuidadamente sobre el césped. Descorché el cerrojo y abrí la puerta. Sofía estaba allí, con el agua chorreando de su chubasquero, el casco apretado en manos blancas por la fuerza. Parecía menos mi sobrina de 16 años y más una refugiada de una zona de guerra. Sus ojos estaban muy abiertos, enrojecidos, mirando alrededor como si esperara que sus padres se materializaran de las sombras de la tormenta. «Tía Carmen», susurró, castañeteando los dientes. «No saben que estoy aquí. Por favor, no les digas que estoy aquí». «Entra», dije, sacándola de la lluvia. Todavía no hice preguntas. Le traje una toalla y una taza de té caliente. La vi temblar mientras intentaba levantar la taza. Durante años, Vanessa había mantenido a Sofía a distancia, usándola como accesorio para fotos familiares pero raramente dejándonos crear vínculo. La miré ahora, realmente la miré, y no vi a una adolescente. Vi a una rehén. Tuve que firmarlo, soltó de golpe, las palabras tropezando unas con otras. Mamá me obligó. Lo escribió ella y me dijo que si no firmaba, me quitaría el fondo para la universidad. Dijo que estabas enferma y teníamos que ayudarte. Pero las palabras eran mentiras, tía Carmen. Me hicieron escribir que me gritabas, que tirabas cosas. Sé que no lo hiciste. Lo siento. Estaba hablando de la declaración jurada, el testimonio que afirmaba que yo era peligrosa. Mi propia hermana había puesto el futuro de su hija como rehén para extorsionarle una mentira. Una rabia caliente y cegadora ardió en mi pecho, pero la reprimí. Sofía no necesitaba mi rabia. Necesitaba un refugio. Sé que no lo dijiste en serio, Sofía, dije suavemente. Aquí estás a salvo. Te traje algo, dijo. Metió la mano en su mochila empapada y sacó una tablet. Papá cree que es muy listo con sus contraseñas, pero usa la misma para todo. Dejó esta grabación en la nube. Pulsó reproducir. La voz de Alejandro llenó mi cocina, metálica y cruel. Tenemos que acelerar el calendario. Esa vieja bruja es más dura de lo que parece. Si el juez concede la orden de urgencia el martes, ¿cuánto tardamos en liquidar la finca? Luego la voz de Vanessa, calmada y escalofriantemente pragmática. Ya hablé con el promotor. Tiene el efectivo preparado.
Una vez que ella esté en la residencia, ni siquiera se enterará de que ha desaparecido. Solo tenemos que asegurarnos de que Sofía mantenga la boca cerrada. Esa niña se está volviendo demasiado blanda. Si habla, Alejandro rió, un sonido que me erizó la piel. Solo diremos que está loca como su tía. Es cosa de familia, ¿no? La grabación terminó. El silencio en la cocina era más pesado que la tormenta de fuera. Miré a Sofía. Estaba mirando su regazo, con la vergüenza quemándole las mejillas. Y en ese momento, toda la geometría de la guerra cambió. Hasta entonces, había estado luchando por salvar mis bienes, mi hogar, mi reputación. Había estado luchando por sobrevivir. Pero al mirar a esta niña aterrorizada que había desafiado un huracán para traerme la verdad, me di cuenta de que luchaba por algo mucho más frágil, el escudo de la inocencia. Es el momento en que te das cuenta de que el narcisista no solo te hace daño a ti. Está preparando a la siguiente generación para que sea víctima o cómplice. Vanessa no solo estaba robando una casa. Estaba robando la brújula moral de Sofía. Estaba enseñando a su hija que el amor es transaccional y que la verdad es lo que puedas pagar para que alguien crea. Si perdía esta batalla, Sofía quedaría atrapada en esa casa con ellos, viéndolos celebrar su victoria, aprendiendo que la crueldad gana. No podía permitir que esa fuera su lección. Ya no era solo su tía. Era lo único que se interponía entre ella y una vida entera convirtiéndose en ellos. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Mi voz era firme, despojada de todo miedo. Lo hiciste bien, Sofía, dije. Acabas de darme el arma que necesitaba para terminar esto. Y te prometo que nunca volverán a amenazarte. Tomé la tablet. No era solo una prueba. Era una declaración de guerra. A medianoche, Carlos había vuelto a mi cocina, sacudiéndose la lluvia del abrigo. El ambiente en la habitación había cambiado de miedo al foco frío y electrificado de una sala de operaciones. Sofía dormía en la habitación de invitados, agotada por su valentía. Mientras Carlos y yo diseccionábamos los datos de la tablet de Alejandro, encontramos la prueba definitiva en una carpeta oculta etiquetada Proyecto Fénix. No era un plan. Era un acuerdo cerrado. Vanessa y Alejandro no solo habían hablado de vender la finca Rodríguez. Ya habían cobrado el dinero. En la pantalla aparecía un acuerdo de preconstrucción firmado con un promotor conocido por saltarse las normas urbanísticas, completo con un depósito no reembolsable de 500.000 euros por transferencia. El contrato exigía la demolición en 48 horas desde la transferencia del título, con penalizaciones triples por daños si no se entregaba el acceso. Por eso tenían prisa. Ya habían gastado el dinero, probablemente para saldar las deudas de Alejandro, y ahora estaban atrapados. Carlos quería exponer el fraude en los tribunales, pero me negué. Los tribunales tardarían meses. No quería vencer a Vanessa. Quería acabarla. Así que le di exactamente lo que quería. Entre los documentos de mis padres había una servidumbre de conservación federal firmada décadas atrás a cambio de ventajas fiscales. La finca estaba protegida permanentemente. Ninguna demolición, ninguna parcelación, ningún uso comercial jamás. La violación implicaba confiscación federal. Vanessa había vendido una propiedad que legalmente no podía entregar. En la vista, interpreté el papel que ella había escrito para mí, frágil, derrotada, sumisa. Acepté una tutela temporal solo sobre el patrimonio y le entregué el control total de la finca Rodríguez. Salió del juzgado triunfante, ya llamando a la empresa de demolición. Las excavadoras llegaron en fecha. También los agentes federales. Mientras Vanessa retransmitía en directo su falso duelo, celebrando la venta de la finca, el FBI y la Fundación de Preservación Histórica cerraron el sitio. Se ejecutó la servidumbre. El promotor se dio cuenta de que le habían mentido. Siguieron detenciones por fraude electrónico, conspiración e intento de destrucción de propiedad patrimonial protegida. Las consecuencias fueron rápidas y totales: demandas, quiebra, cárcel. Vanessa lo perdió todo. Semanas después, vino a suplicar a mi verja. No la dejé entrar. Hace un año, la habría salvado. Ahora entendía la diferencia entre moneda y legado. La moneda es ruidosa y se quema rápido. El legado es silencioso y perdura. No lo posees, lo proteges.
Sofía y yo estábamos en el porche restaurado de la finca Rodríguez, el peligro pasado, el futuro intacto. A veces, la forma más inteligente de ganar no es luchar. Es dejar que tu enemigo pise su propia mina.